Hay una voz que escuchas todo el día, pero casi nunca la cuestionas. No viene de afuera. No sale de una pantalla. No llega en forma de mensaje. Viene de ti. Y lo más inquietante es que esa voz no solo describe tu realidad, la está creando. Cada palabra que repites, cada frase que te dices cuando algo sale mal, cada nombre que le das a una emoción, a un problema, a una posibilidad, está programando, poco a poco, la forma en que vives. Porque el lenguaje no es solo una herramienta para hablar con otros. Es la forma en la que tu mente organiza el mundo. Lo que nombras se vuelve visible para ti. Lo que no nombras muchas veces pasa de largo, como si nunca hubiera estado ahí. Pero hay algo todavía más profundo. No solo hablas con los demás, hablas contigo. Todo el tiempo. Y ese diálogo interno, aunque parezca pequeño, aunque muchas veces sea automático, está moldeando tu percepción, tus emociones y hasta tu cuerpo. Porque no es lo mismo decirte, esto me supera, que decirte, esto me desafía. No es lo mismo repetir, siempre me pasa lo mismo, que decir, todavía no entiendo esto del todo. La situación puede ser la misma, pero la experiencia cambia. Y cambia porque las palabras no son neutrales. Son marcos. Son filtros. Son instrucciones que la mente escucha una y otra vez, hasta empezar a convertirlas en una forma de realidad. Es como sembrar semillas invisibles durante todo el día. Algunas traen miedo. Otras traen posibilidad. Algunas endurecen el cuerpo. Otras le devuelven espacio. Y lo más extraño de todo es que casi siempre ocurre en silencio, sin ceremonia, sin que nadie más lo note. Solo tú hablándote por dentro. Y tu mente aprendiendo de esas palabras como si fueran verdad. Si te gustan este tipo de viajes nocturnos, puedes suscribirte ahora. Aquí vamos a explorar, con calma y profundidad, cómo la mente, el lenguaje y la percepción construyen la forma en la que vives el mundo y la forma en la que te vives a ti mismo. Y ahora sí, vamos a entrar en esa voz interior. A esta hora, cuando el día ya empezó a aflojar, hay algo curioso que se vuelve más fácil de notar. No el ruido de afuera, el de adentro. Esa corriente de frases pequeñas que te acompaña sin descanso. A veces es apenas un murmullo. A veces es una sentencia. A veces una advertencia. A veces una repetición tan vieja que ya ni siquiera recuerdas de dónde salió. La voz que dice, esto va a salir mal. La que dice, yo soy así. La que te empuja. La que te frena. La que interpreta cada gesto, cada error, cada silencio del mundo y le pone un nombre. Vivimos dentro del lenguaje mucho más de lo que creemos. Como peces dentro del agua, muchas veces ni siquiera notamos el medio que nos rodea. Creemos que solo estamos pensando, pero en realidad estamos organizando la experiencia con palabras. Y cuando esas palabras se repiten lo suficiente, empiezan a volverse estructura. No solo describen cómo te sientes, empiezan a influir en cómo percibes, cómo reaccionas, cómo recuerdas
e incluso en cómo se tensa o se relaja tu cuerpo. Es como vivir detrás de un vidrio teñido. El mundo sigue siendo el mismo del otro lado, pero el color con que lo ves cambia todo. Por eso este tema es mucho más profundo de lo que parece. No estamos hablando solo de pensar positivo o negativo. Estamos hablando de la arquitectura invisible con la que la mente interpreta lo real. Vamos a entrar en cómo una palabra puede alterar un recuerdo, cómo el idioma moldea la forma en que piensas, cómo el subconsciente escucha distinto de lo que imaginas, cómo ciertas frases repetidas se convierten en creencias y cómo esas creencias empiezan a dirigir la vida sin pedir permiso. Y quizá, al final de este viaje, hoy descubras algo muy simple y al mismo tiempo muy poderoso. Que cambiar tu diálogo interno no es maquillarte la mente. Es dejar de darle al cerebro instrucciones que lo empequeñecen y empezar a hablarle de una forma que le abra más espacio para vivir. No ves la realidad tal como es. La ves a través del lenguaje que usas para interpretarla. Eso significa que entre el mundo y tu experiencia siempre hay una voz. Una voz que nombra, clasifica, exagera, reduce, advierte, interpreta. Una voz que parece describir lo que ocurre, pero que, en realidad, también está dándole forma. Es como mirar el paisaje a través de un vidrio teñido. Los árboles siguen siendo árboles. El cielo sigue siendo cielo. Pero el color del cristal modifica la atmósfera de todo lo que ves. Algo parecido ocurre con tus palabras internas. No cambian necesariamente los hechos, pero sí cambian la experiencia que tienes de ellos. Si te dices, esto es difícil, tu cerebro empieza a prepararse para luchar. Se tensa. Anticipa fricción. Se coloca en una postura interna de esfuerzo. Pero si te dices, esto es un reto, la situación ya no entra del mismo modo. Sigue habiendo dificultad. Sigue habiendo incertidumbre. Pero ahora aparece también una posibilidad de adaptación. La situación puede ser la misma. Y, sin embargo, la experiencia cambia. Porque las palabras no son neutrales. Son instrucciones. Cada frase que repites funciona como una pequeña orden que la mente toma en serio. A veces no lo notas porque ocurre demasiado rápido. Pero el cerebro escucha. Y al escuchar, organiza. Organiza la atención. Organiza la emoción. Organiza la memoria. Organiza incluso la postura con la que entras en una situación. Por eso dos personas pueden vivir algo parecido y salir con mundos internos completamente distintos. Una dice, esto fue un desastre. La otra dice, esto fue incómodo, pero aprendí algo. Los hechos quizá no estén tan lejos entre sí. Lo que cambia es el idioma con el que cada mente los envuelve. Y ese idioma no solo aparece en grandes momentos. Aparece en lo mínimo. En la forma en la que nombras un error. Una espera. Una torpeza. Una emoción. Un silencio de otra persona. Tal vez alguien no respondió un mensaje. Y tu voz interna dice, seguro hice algo mal. Tal vez cometiste una equivocación pequeña. Y esa voz dice, siempre arruino todo. Tal vez apareció cansancio. Y la frase fue, soy débil. Ahí está el filtro funcionando.
como una teoría abstracta, sino como una corriente constante que colorea el día. Es como caminar por una casa donde cada habitación tiene una luz distinta. En una, todo parece más frío. En otra, más cálido. En otra, más duro. La casa es la misma. Pero la luz cambia la sensación de todo. Tus palabras internas hacen eso. Iluminan la experiencia de una forma particular. Y cuando una misma iluminación se repite todos los días, la mente empieza a tomarla por realidad objetiva. Si te repites durante años que algo es amenaza, tu sistema aprende a tensarse antes de entrar. Si te repites que nunca puedes, tu percepción empieza a dejar de buscar caminos. Si te dices que todo es demasiado, tu cuerpo empieza a recibir el mundo como una carga más pesada de la que quizá realmente era. Por eso el lenguaje interno no es decoración mental. Es arquitectura. Construye pasillos de interpretación. Abre o cierra puertas. Hace que ciertos detalles brillen y que otros desaparezcan en la sombra. Y quizá lo más inquietante es que la mayoría de esas frases no fueron elegidas conscientemente. Muchas son heredadas, aprendidas, escuchadas hace años, repetidas tantas veces que ahora suenan como si fueran tu voz original. Pero que una frase suene antigua o familiar no significa que sea verdad. Y ahí empieza el verdadero despertar. Cuando notas que muchas de las palabras con las que interpretas la vida no eran simples descripciones. Eran órdenes que tu mente había estado obedeciendo en silencio. Y esa revelación nos lleva naturalmente a algo todavía más fascinante. Si una sola palabra puede cambiar tanto la forma en la que percibes algo, ¿qué ocurre cuando cambias una palabra? Incluso dentro de un recuerdo. Y aquí aparece una de las pruebas más inquietantes de todo esto. A veces, una sola palabra es suficiente para mover una memoria. La psicóloga Elizabeth Loftus lo mostró de una forma casi desconcertante. Personas distintas observaron el mismo accidente de autos, la misma escena, el mismo impacto, los mismos segundos de realidad proyectados frente a sus ojos. Y después vino una pregunta simple, tan simple que parecía inocente. Pero dentro de esa pregunta había una pequeña grieta. Una palabra distinta. Nada más. A algunas personas se les preguntó a qué velocidad iban los autos cuando se chocaron. A otras, a qué velocidad iban cuando se estrellaron. La escena era la misma. Y sin embargo, la memoria ya no entraba del mismo modo. Porque chocar no suena igual que estrellarse. Una palabra rosa. La otra golpea con más fuerza. Una deja la imagen abierta. La otra sugiere más violencia, más velocidad, más destrucción. Y el resultado fue revelador. Solo cambiar esa palabra alteró la manera en que las personas estimaban lo que habían visto. Es como si la memoria no fuera una cámara guardando un archivo intacto. Es más parecida a agua. Toma la forma del recipiente en el que la colocas. La pregunta no solo extraía un recuerdo, también lo tocaba. Lo empujaba. Le daba una atmósfera nueva. Y el experimento fue todavía más lejos. Tiempo después, cuando se preguntó a los participantes si habían visto vidrios rotos, algunas personas recordaron cosas que nunca habían ocurrido.
no porque mintieran, no porque quisieran inventar, sino porque la palabra había dejado una huella. Había insinuado una escena más violenta. Y la mente, al reconstruir el recuerdo, completó el paisaje con detalles coherentes con esa intensidad. Eso lo cambia todo. Porque significa que el lenguaje no siempre llega después de la experiencia. A veces entra dentro de ella. A veces no solo cuenta lo que pasó. Empieza a alterar la forma en que lo recuerdas. Es como si cada palabra llevara una luz distinta. Y al apuntarla sobre el mismo recuerdo, hiciera aparecer sombras nuevas, brillos nuevos, contornos nuevos. Por eso este experimento sigue siendo tan poderoso. Porque revela algo que intuimos todos los días sin darnos cuenta. No recuerdas solo lo que viviste. Recuerdas también cómo lo has narrado. Y si una sola palabra puede alterar la memoria de un accidente, ¿qué no estará haciendo el lenguaje que repites dentro de ti? Cuando narra tus errores, tus miedos, tus posibilidades, una y otra vez. Porque quizá no solo estás recordando tu vida, también la estás editando, con cada palabra que eliges para contarla. Existe una idea antigua y todavía fascinante. La idea de que el idioma que hablas influye en la forma en que piensas. No como una cárcel absoluta. No como si las palabras decidieran por completo quién eres. Pero sí como un molde sutil. Una corriente invisible. Una forma de guiar la atención hacia ciertos matices del mundo y no hacia otros. A esto muchas veces se lo asocia con la hipótesis Sapir-Whorf. La idea de que la lengua que usas no solo sirve para comunicar pensamientos, también participa en la forma en que esos pensamientos toman forma. Es una idea extraña al principio, porque solemos imaginar que la mente existe primero y que las palabras vienen después, solo para vestirla. Pero quizá no sea tan simple. Quizá las palabras no sean solo ropa. Quizá también sean la costura. Piensa en esto. Algunas lenguas tienen más maneras de nombrar ciertos colores. Otras vuelven más visibles ciertos matices del tiempo. Otras hacen más habitual describir los eventos poniendo el foco en la acción, en el agente o en el contexto. Y cuando una distinción se vuelve habitual en el idioma, la mente empieza a recorrer ese camino con más facilidad. No porque sea incapaz de pensar de otro modo, sino porque ya tiene un sendero trazado. Es como caminar todos los días por el mismo bosque. Con el tiempo, los pasos abren una huella. El terreno no obliga, pero sí favorece. Algo parecido parece ocurrir con el lenguaje. No dicta cada pensamiento, pero sugiere rutas. Favorece ciertas asociaciones. Hace más natural mirar unas cosas antes que otras. Por eso algunas investigaciones encontraron diferencias curiosas. En ciertos idiomas, las fronteras entre colores se vuelven más rápidas de discriminar. En otros, ciertas metáforas del tiempo parecen orientar la manera de imaginarlo. No es magia. Es hábito cognitivo. El idioma se convierte en una especie de arquitectura silenciosa. No siempre la notas, pero organiza la casa desde dentro. Y eso hace que esta pregunta se vuelva muy íntima. Porque si el idioma que hablas influye en cómo piensas,
que no estará siendo el idioma que hablas contigo mismo. No ya el idioma de tu país, ni el de tu cultura, sino ese dialecto secreto que repites dentro de tu cabeza cada día. Las palabras con las que nombras tus errores, tus posibilidades, tus miedos, tu cansancio. Sino ese dialecto secreto que repites dentro de tu cabeza cada día. Las palabras con las que nombras tus errores, tus posibilidades, tus miedos, tu cansancio, tus límites. Porque si una lengua puede afinar la atención hacia ciertos colores o ciertos modos de pensar el tiempo, también tiene sentido sospechar que tu lenguaje interno puede afinar la mente hacia ciertas versiones de ti mismo. Una versión más cerrada. Y quizá eso sea lo más profundo de esta escena. Que tu mente no está separada del lenguaje. Está moldeada por él. No completamente. No de forma rígida. Pero sí lo suficiente como para que una palabra repetida muchas veces termine pareciendo una forma de realidad. Y eso nos lleva a algo todavía más inquietante. Porque tu mente consciente analiza, compara y discute. Pero hay otra parte de ti, mucho más antigua, más rápida y más literal, que no escucha las palabras del mismo modo. Pero hay otra capa todavía más inquietante. Porque no toda tu mente escucha las palabras del mismo modo. La parte consciente analiza, compara, discute. Puede detenerse y decir, esto no es exacto, o esto no tiene sentido. Pero debajo de esa capa, hay procesos más rápidos, más automáticos, más antiguos. Procesos que no siempre razonan del mismo modo, sino que responden con fuerza a lo repetido, a lo imaginado, a lo emocionalmente cargado. Por eso a veces una frase aparentemente inocente deja una marca tan profunda. No porque la hayas creído de forma consciente, sino porque tu sistema la ha venido escuchando una y otra vez. Como quien oye la misma campana todos los días hasta que deja de notar el sonido, pero sigue moviéndose en su ritmo. Piensa en algo muy simple. Si te repites, no quiero fallar, la intención consciente parece clara. Quieres evitar un resultado. Quieres protegerte. Quieres hacerlo bien. Pero en el fondo de la mente, la palabra que más imagen tiene, la palabra que más peso sensorial arrastra, muchas veces es fallar. Y entonces aparece la escena. El error. La torpeza. La caída. La versión de ti que no quieres ser. Es como decirle a alguien, no mires el borde del precipicio. La mente, antes de obedecer, ya tuvo que dibujar el borde. Antes de negar, primero aparece la imagen. Y ahí está una de las claves más profundas de esta escena. La mente automática no siempre trabaja como un abogado que interpreta con precisión lógica cada frase. Muchas veces trabaja más como un pintor rápido. Escucha una palabra y levanta una imagen. Por eso aquello que repites con carga emocional acaba teniendo tanta fuerza. No porque sea objetivamente verdadero, sino porque se vuelve familiar, visualizable, repetible. Y lo que se vuelve familiar empieza a parecer real. Eso ocurre también cuando intentas expulsar un pensamiento por la fuerza. No pienses en eso. No sientas eso.
No imagines eso. Muchas veces el resultado no es silencio. Es rebote. Como una pelota que empujas hacia el fondo del agua. Y vuelve a salir con más fuerza apenas aflojas la mano. La mente tiene algo paradójico. A veces, cuanto más intentas no pensar en una imagen, más tienes que mantenerla cerca para vigilar que no aparezca. Y así, sin querer, la sigues alimentando. Por eso las palabras importan tanto. Porque no solo expresan una intención, también convocan una escena interna. Y las escenas internas tienen peso. El cuerpo las siente. La emoción responde. La atención se orienta hacia ellas como si fueran una dirección. Entonces, tal vez no se trate solo de pensar positivo. Se trata de entender qué clase de imagen le estás entregando una y otra vez a tu propia mente. Porque no es lo mismo repetirte, no quiero arruinarlo, que decirte, quiero hacerlo con claridad. No es lo mismo, no quiero quedar en blanco, que quiero estar presente. No es lo mismo, no quiero perder el control, que quiero sostenerme. En cada caso, el mundo exterior puede ser el mismo. Pero la imagen interna cambia. Y cuando cambia la imagen, muchas veces cambia también la emoción, la postura y la forma en la que entras en la experiencia. Quizá por eso ciertas frases repetidas durante años terminan pareciendo profecías. No porque el universo las obedezca mágicamente, sino porque la mente empieza a orientarse según ellas. Escucha una y otra vez el mismo mapa y termina caminando por los mismos caminos. Y eso nos lleva a otra capa todavía más corporal. Porque si las palabras levantan imágenes, y esas imágenes orientan la emoción, entonces el lenguaje no se queda solo en la mente. También empieza a tocar el cuerpo. Y aquí es donde todo deja de ser solo mental. Porque las palabras no se quedan flotando en la cabeza como si fueran humo. Bajan. Tocan el cuerpo. Modifican la forma en la que entras en una experiencia. No porque una frase tenga magia, sino porque la manera en que interpretas algo cambia la postura con la que tu sistema nervioso se prepara para vivirlo. Si una situación es nombrada por dentro como amenaza, el cuerpo empieza a escuchar peligro. Y cuando el cuerpo escucha peligro, no responde con filosofía. Responde con química. Se activa la vigilancia. Sube la tensión. La respiración puede volverse más corta. El corazón cambia el ritmo. Y sistemas ligados al estrés, como el eje que regula la liberación de cortisol, entran en juego. Es como si una frase encendiera una sala de máquinas. No ves los engranajes, pero sientes el temblor. Por eso no es lo mismo repetirte, no voy a poder con esto, que decirte, esto me exige, pero puedo atravesarlo. Las palabras no solo cambian el tono del pensamiento, cambian la forma en la que el organismo interpreta lo que viene. Una mente que se habla desde amenaza constante va enseñándole al cuerpo una manera de habitar el mundo. Más tensión en los hombros, más mandíbula apretada, más anticipación defensiva, más sensación de estar siempre un poco al borde. Y eso no significa que toda incomodidad venga del lenguaje.
La vida trae estrés real, pérdidas reales, exigencias reales, dolores reales. Pero el lenguaje interno puede amplificar o modular la forma en la que atraviesas todo eso. Es como tensar aún más una cuerda que ya venía estirada, o aflojarla lo suficiente como para que no se rompa. Cuando tu diálogo interno es constantemente hostil, catastrófico, acusador, el cuerpo no recibe solo información, recibe clima. Un clima interno donde todo parece más pesado, más urgente, más amenazante. Y vivir demasiado tiempo bajo ese clima deja huella. En cambio, cuando el lenguaje interno se vuelve más constructivo, no en el sentido de mentirte, sino en el sentido de hablarte con más precisión y menos violencia, algo puede empezar a cambiar. No desaparecen todos los problemas. No se borra la dificultad. Pero aparece más espacio. Espacio para respirar mejor. Espacio para no entrar tan rápido en modo defensa. Espacio para que el cuerpo no interprete cada desafío como si fuera una emboscada. Es la diferencia entre decirte, esto me va a destruir, y decirte, esto me está costando. La primera frase cierra. La segunda describe sin condenar. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, puede cambiar mucho la química del momento. Porque el cuerpo escucha el tono con el que lo nombras todo. Escucha si vives bajo orden de guerra o bajo una forma más estable de presencia. Por eso ciertas frases repetidas durante años no solo afectan la autoestima, también pueden afectar la carga fisiológica con la que atraviesas el día. Content Reference, o ICIT. Index 1. No se trata de pensar bonito. Se trata de comprender que la mente y el cuerpo no están separados por una pared. Se hablan. Se traducen. Se modifican mutuamente. Y quizá por eso una palabra repetida con suficiente carga, con suficiente frecuencia, con suficiente emoción, termina siendo más que una palabra. Se vuelve una orden biológica. Y eso nos lleva a la siguiente capa. Porque si ciertas frases repetidas pueden cambiar tu postura interna y tu respuesta corporal, entonces no tardan mucho en convertirse en algo todavía más profundo. Una creencia. Con el tiempo, las frases que repites dejan de sonar como frases y empiezan a sentirse como verdades. Ese es uno de los procesos más silenciosos y más decisivos de la vida interior. No ocurre de golpe. No llega con una revelación dramática. Sucede poco a poco, como una gota que cae todos los días en el mismo lugar, hasta dejar marca en la piedra. Siempre me pasa esto. No soy bueno para esto. Nunca tengo suerte. Al principio parecen solo expresiones. Formas rápidas de nombrar el cansancio, la frustración o el miedo. Pero cuando una frase se repite demasiadas veces, la mente deja de escucharla como comentario. Empieza a archivarla como mapa. Y un mapa, aunque esté mal dibujado, sigue guiando pasos. Ahí nacen muchas creencias. No siempre de una gran idea. A veces nacen de una frase pequeña,
dicha demasiadas veces con demasiado peso emocional. Una niña que escucha, eres demasiado sensible. Un adolescente que empieza a repetirse, yo no sirvo para esto. Un adulto que después de varias decepciones, adopta por dentro una sentencia. A mí nunca me sale bien. Cada una de esas frases puede parecer mínima, pero si se instala, empieza a comportarse como una ley privada. Y lo más inquietante es que una creencia no necesita ser verdad para influir. Le basta con ser repetida. Le basta con sonar familiar. Le basta con haberse vuelto una voz conocida dentro de tu casa mental. Es como vivir en una habitación donde una frase ha sido escrita tantas veces sobre la pared, que después de un tiempo ya ni siquiera la lees. Simplemente asumes que el cuarto siempre fue así. Y entonces esa creencia empieza a definir comportamiento. No porque te obligue como una cadena visible, sino porque orienta lo que intentas, lo que evitas, lo que das por posible y lo que descartas antes siquiera de probar. Si por dentro te repites que siempre fallas, es probable que llegues a ciertas situaciones con menos confianza, menos apertura, menos margen interno. Si te dices que no eres bueno para algo, tu atención empieza a buscar pruebas de esa frase. Cada error confirma. Cada tropiezo refuerza. Cada excepción se minimiza. Así es como una creencia se vuelve un filtro. No porque te muestre la verdad completa, sino porque selecciona qué parte de la realidad te deja ver. Es como un jardinero que riega siempre la misma zona del terreno. Con el tiempo, ahí crece más. No porque sea la única parte fértil, sino porque fue la parte más alimentada. Tus creencias funcionan así. No siempre nacen de una verdad objetiva. A veces nacen de lo que has regado más veces con lenguaje, atención y emoción. Y lo que más se repite suele ganar peso. Por eso algunas personas viven durante años dentro de frases que nunca eligieron realmente. Soy complicado. No merezco esto. Siempre termino igual. Las heredaron. Las escucharon. Las adoptaron en un momento de dolor. Y después siguieron usándolas hasta que se volvieron identidad. Pero una frase repetida no es destino. Es hábito. Y esa diferencia importa muchísimo. Porque si algo fue aprendido, también puede ser desaprendido. No de forma instantánea. No con una afirmación vacía dicha frente al espejo una sola vez, sino a través de algo más real, más lento, más profundo. Notar qué frases estás sembrando. Escuchar cómo te narras. Darte cuenta de qué parte de ti vive todavía, obedeciendo palabras viejas. Porque el momento en que una creencia empieza a aflojar no es cuando la niegas con violencia. Es cuando la ves con claridad. Cuando dejas de decir, esto soy yo, y empiezas a decir, esto es una frase que aprendí a repetir. Y esa pequeña distancia puede cambiar toda una vida. Porque en el instante en que dejas de hablarte con palabras heredadas, aparece una posibilidad nueva. La de elegir. Pero si el lenguaje participa en la realidad que vives, entonces también puede transformarla. Y ahí aparece algo profundamente poderoso.
No estás condenado a repetir para siempre las mismas frases. No estás obligado a hablarte con palabras heredadas. No tienes que seguir obedeciendo, en silencio, un guión que quizá aprendiste en momentos de miedo, de dolor o de cansancio. Porque el diálogo interno puede reprogramarse. No como quien borra un archivo con un solo clic. No como una transformación mágica de una noche a la mañana, sino como quien empieza a abrir una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. Al principio entra poco aire. Muy poco. Pero entra. Reprogramar el diálogo interno no significa mentirte. No significa cubrir el miedo con frases vacías. No significa repetir palabras bonitas, mientras por dentro todo sigue igual. Significa algo más honesto, más útil, más profundo. Significa empezar a observar cómo te hablas. Escuchar esas frases automáticas que aparecen cuando algo falla. Cuando te equivocas. Cuando alguien no responde como esperabas. Cuando sientes miedo, vergüenza, inseguridad o cansancio. Porque muchas veces el diálogo interno más dañino no grita. Susurra. Dice cosas pequeñas. Ya sabía que iba a pasar. No sirvo para esto. Siempre hago lo mismo. Esto me supera. Y como suena familiar, la mente lo deja pasar. No lo cuestiona. Lo toma como parte del paisaje. Ahí empieza el cambio. En interrumpir esa familiaridad. En escuchar lo que antes repetías dormido. Es como encender una luz en una habitación donde llevabas años moviéndote a oscuras. Los muebles ya estaban ahí. Los golpes también. Pero recién cuando entra claridad, puedes dejar de chocar con lo mismo. Por eso reprogramar no empieza diciendo frases nuevas. Empieza notando las viejas. Notando qué palabras usas con más frecuencia para nombrarte. ¿Qué tono adoptas cuando fallas? ¿Qué clase de narrador aparece dentro de ti cuando la vida se vuelve incierta? Y después, poco a poco, empieza el reemplazo. No como maquillaje, o como dirección. De no puedo, a estoy aprendiendo. De esto es imposible, a esto es desafiante. De siempre arruino todo, a esto no salió como quería, pero puedo corregirlo. Mira cómo cambia la escena interior con solo eso. La primera frase cierra el cuerpo. La segunda deja una puerta abierta. La primera convierte el error en identidad. La segunda lo devuelve a su tamaño real. La primera condena. La segunda orienta. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia mucho más de lo que parece. Porque la mente escucha la forma. Escucha si le hablas como a un enemigo. O como a alguien que todavía está aprendiendo a sostenerse. Reprogramar el diálogo interno también implica cambiar la intención con la que te hablas. Menos castigo. Más guía. Menos sentencia. Más dirección. Menos violencia. Más precisión. No se trata de convertirte en alguien artificialmente optimista. Se trata de dejar de darte instrucciones inútiles. Porque decirte, soy un desastre, no te organiza. Te dispersa. Decirte, esto me dolió y necesito entenderlo, no te debilita. Te acerca. Decirte, todavía no es negar el límite. Es impedir que el límite se vuelva destino. Y quizá eso sea reprogramar en el fondo. No adornar la mente,
sino empezar a hablarle de una forma que le permita abrir caminos nuevos. Porque cada vez que eliges una frase más útil, más real, más amplia, estás sembrando otra clase de semilla. Y las semillas, aunque tarden, terminan cambiando el paisaje. Una palabra nueva, una reacción menos automática, un tono menos cruel. Una frase que no te encierra, sino que te acompaña. Así empieza. No con una gran proclamación, con pequeñas correcciones de lenguaje, que, repetidas con el tiempo, empiezan a cambiar la arquitectura interior. Y cuando eso sucede, tu diálogo interno deja de ser una reacción heredada y empieza por fin a convertirse en una herramienta elegida. Y entonces llega ese momento. El momento en que te das cuenta de algo que había estado ocurriendo dentro de ti durante años, sin que casi nunca lo notaras. Tu diálogo interno no era solo ruido. No era solo costumbre. No era solo una colección de frases lanzadas al aire dentro de tu cabeza. Era dirección. Era filtro. Era una mano invisible inclinando, poco a poco, la forma en que veías el mundo. Y la forma en que te veías a ti mismo. Y cuando lo comprendes de verdad, algo cambia para siempre. Porque tu diálogo interno deja de ser automático y empieza a convertirse en una herramienta. Ya no reaccionas solo con palabras heredadas, con frases que aprendiste en la prisa, en el miedo, en la vergüenza, en la comparación o en el cansancio. Empiezas a elegir. Y elegir una palabra, aunque parezca pequeño, puede cambiar una vida entera. Porque cada palabra que repites es una semilla. Y tu mente es el terreno donde esa semilla cae una y otra vez. Puedes sembrar duda. Puedes sembrar condena. Puedes sembrar la vieja frase que encoge, que cierra, que endurece, que hace del error una identidad y del miedo una casa. O puedes sembrar algo distinto. No una mentira brillante. No una ilusión vacía. Sino palabras más útiles. Más precisas. Más vivas. Palabras que no te encierren, sino que te orienten. Porque al final, no es solo lo que dices. Es lo que tu mente escucha. Una y otra vez. Hasta convertirlo, lentamente, en una forma de realidad. Una forma de recordar. Una forma de anticipar. Una forma de respirar frente a lo difícil. Una forma de entrar en el mundo. Y quizás por eso el verdadero cambio no empieza afuera. Empieza en ese espacio silencioso, donde una frase se repite lo suficiente como para hacerse cuerpo. Ahí es donde nace el destino cotidiano de muchas personas. No en grandes discursos, no en momentos épicos, sino en la manera en la que se hablan mientras nadie escucha. Y quizás esta noche, después de este viaje, empieces a notar algo que antes pasaba desapercibido. La frase que repites cuando fallas. La palabra con la que nombras el miedo. El tono con el que te hablas cuando no llegas, cuando dudas, cuando te sientes pequeño. Y tal vez, o justo ahí, nazca una forma nueva de estar contigo. No perfecta, no instantánea, pero sí más consciente, más elegida, más libre. Y los misterios de la experiencia humana. Y si te nace hacerlo,
Déjame en los comentarios qué frase sientes que más te ha condicionado o qué tema te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar este viaje por dentro. Y hasta el próximo encuentro. Mientras duermes, tu mente sigue aprendiendo.